equipo que expone, ¿qué será? ¿Sí pueden a las 4:30? Sí, Sí, ya doctora. Sí, doctora. están conectados. Sí, sí pueden. Sí, Sí, Ok, y entonces, ¿cómo ven? Mañana nos vemos a esa hora. sin problema, doctora. Bueno, entonces mañana quedamos a las 4:30. Ajá, entonces mañana vemos que amibiasis y absceso hepático amibiano. Y pues ya nos veríamos después hasta el miércoles para revisar todos los últimos tres temas, ¿no? Ya descansamos así lunes y martes, ¿vale? Sí, Ok, doctora, está doctora. bien. Sí, doctor. Bueno, si gustan, pues ya empezamos. Buenas tardes, compañeros y doctora. El día de hoy vamos a empezar con el tema de teniasis. El equipo está conformado por Daniela, Hugo y su servidora Yasmín. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los subtemas que vamos a abarcar a lo largo de la presentación. La siguiente, por favor. Y bueno, el término teniasis se refiere a la infección intestinal, también conocida como parasitosis intestinal, provocada por una tenia. En el ser humano hay 3 especies que causan esta infección: la Taenia solium, la Taenia saginata y la Taenia asiática. Si bien solamente pues, la Taenia solium causa problemas graves de salud. La siguiente, por favor. De esta enfermedad se han registrado mayores tasas en personas, sobre todo de América Latina, en Europa Oriental, en África subsahariana, en la India y en Asia, es decir, en los 5 continentes. Además de teniasis por Taenia solium, también se observa en personas en Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes latinoamericanos. Y la Taenia asiática, esta solamente se encuentra en Asia, principalmente en República de Corea, en Taiwán, en China, en Indonesia y en Tailandia. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología podemos encontrar lo que es la norma vigente 021 para la prevención y control del binomio teniasis-cisticercosis, en el primer nivel de atención médica. Las principales actividades que establece esta norma son las medidas preventivas, control en el humano y cerdo, vigilancia epidemiológica y episodiológica. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de su etiología, pues como les comentó mi compañera Yasmín, pues vamos a hablar de los 3 tipos de taenia, pero bueno, de los que se presentan más serían Taenia solium y Taenia saginata. Siguiente, por favor. Hablando de su taxonomía, pues las 3 se presentan en el reino animal, del filo Platelminto, de la clase Cestoda, del orden Cyclophilidae y familia Tenidae, del género Taenia, y dependiendo de su especie o tipo, sería Solium, saginata y asiática. Siguiente, por favor. El primer factor de riesgo para contraer la teniasis es el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida. Esto sobre todo por la falta de control sanitario de la carne de cerdo y la matanza clandestina. Por esto, las personas que no comen carne de res o de cerdo cruda o mal cocida no tienen probabilidad de contraer teniasis. Y las infecciones específicamente por saginata, estas ocurren por el consumo de carne de res contaminada o cruda, contaminada y cruda, en especial en Europa Oriental, en Rusia, en África Oriental y en América Latina. Este es inusual en Estados Unidos, excepto en lugares donde hay mucha concentración de ganado y mucha concentración de personas y además un saneamiento inadecuado, como pueden ser los lotes para alimentar ganado que puede estar expuestos a aguas negras. Y las infecciones debido a la Taenia solium son más prevalentes en comunidades subdesarrolladas donde hay un saneamiento inadecuado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de su morfología general, vamos a tener que los cuerpos de los cestos o tenias van a ser generalmente planos y tienen un aspecto de cinta. Normalmente sus cabezas están dotadas de algunos órganos de fijación y
Las cabezas las vamos a también a llamar como escólice. Normalmente el gusano suele tener 4 estructuras succionadoras musculares en forma de copa o en forma de corona de ganchos. Los segmentos individuales de cada cesto se van a llamar proglótides. Aquí, no sé si lo puedes señalar. Bueno, vamos a tener que cada partecita se llama proglótide y la cadena de proglótides van a formar todo el cuerpo, que se va a llamar estróbilo. Y conforme se van desarrollando más proglótides, las existentes maduran a medida que se van haciendo más distales o se va alargando el gusano. Y bueno, las proglótides más distales o ya maduras están grávidas, se les llama, y ocupadas casi por completo por un útero repleto de huevos, que van a ser traspasados a las heces del portador o bien también dentro de las proglótides completas o por medio de alguna ruptura que hayan tenido. Normalmente la mayoría de los céstodos se encuentran en el intestino humano, disculpen, y tienen unos ciclos vitales complejos que implican a un hospedador intermedio, un intermediario, y en algunos casos, como puede ser la cisticercosis, la equinococosis, el hospedador intermediario es el ser humano, que alberga normalmente los estados de larva de este mismo gusano. Todos los céstodos van a ser hermafroditas, o sea que poseen los órganos reproductores masculinos y femeninos en cada proglótide humana. Madura, perdón. Hablando de sus huevos, mm, los huevos de la Taenia saginata y Solium son morfológicamente idénticos. Su forma va a ser esférica u ovalada y como van a ser microscópicos, porque llegan a medir de 30 a 40 micras de diámetro y su estructura es de doble membrana, una membrana gruesa y radiada que se va a asemejar a una llanta. Su color va a ser café. Contienen al embrión, se describe como hexacanto, con 3 pares de ganchos, que va a estar rodeado por una membrana oncosferal. El huevo, cuando está protegido por esta cápsula, una cápsula gruesa, o también llamada como embrióforo, que esta capa lo que le va a hacer es permitirle al embrión sobrevivir durante un largo tiempo en el medio ambiente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de cada una. En este caso de Taenia solium, vamos a hablar de su morfología y posteriormente de su fisiopatología. Su morfología. En su extremo anterior va a ser delgado, en su escólex o cabeza va a ser de una forma piriforme, como cabeza de alfiler. Su tamaño es aproximadamente la parte más anterior es de 1 a 2 metros, pero recordemos que su tamaño es de 2 a 5 metros, pero se conocen casos de hasta 8 metros. Su forma principal es es forma de cinta larga, plana y también angosta, de un color blanquecino. Normalmente presenta 4 ventosas. Abajito de los ganchos, no sé si lo puedas señalar, presenta estas 4 ventosas, como 4 conitos. Esos son sus medios de fijación. Normalmente un rostelo, presenta un rostelo, o donde presenta los ganchos, van a tener aproximadamente 30 ganchos. En su cuerpo o estróbilo, llegan a tener proglótides, o también llamadas anillos, de aproximadamente 700 a 1000. Algo que encontré es de que sus proglótides inmaduros no van a tener una característica morfológica notoria, pero a diferencia de una proglótide madura, van a ser más anchas que largas. Y como les dije que son hermafroditas, pues van a tener los dos aparatos, masculino y femenino. En el caso del femenino, pues van a carecer de un esfínter vaginal. Ya como lo vemos en la imagen de abajito, de la izquierda, en esa proglótide, esa es una proglótide grávida, que bueno, llega a ser 3 veces más largo que ancho y contiene aproximadamente 60,000 huevos en cada una. Normalmente en el centro presentan de 5 a 12 ramas uterinas de cada lado, llegan a ser irregulares y se dividen en una forma ramificada. ¿Y cómo van a salir estos huevos del huésped? Pues
pueden salir solos, pero es de una muy baja frecuencia, o eliminación de porciones del estróbilo por medio de la defecación. Ahora, si nos pasamos a la imagen de la derecha, en cuanto a su fisiopatología, pues bueno, tenemos que desde el estadio de larva o cisticerco, también se le conoce como gusano vesicular. Normalmente este cisticerco de las especies de Taenia se corresponde con un escólice, que este mismo se va a invaginar dentro de una vesícula llena de líquido. Todos estos quistes de las larvas se van a desarrollar en tejidos del hospedador intermediario y miden aproximadamente de 4 a 6 metros de largo, de 4 a 6 milímetros de largo por 7 a 11 de ancho. Y estos van a adoptar un aspecto perlado en los tejidos. Cuando una persona llega a ingerir el músculo del cerdo con algún gusano en fase de larva, la unión del escólice al hospedador inicia la infección en el intestino delgado. Ahora el gusano va a empezar a producir más proglótides hasta desarrollar un estróbilo de proglótides gigantesco que puede llegar a tener, bueno, como les dije, varios metros de longitud. Y las proglótides sexualmente maduras contienen los huevos y al momento de abandonar al hospedador con las heces, pueden contaminar el agua y la vegetación que ingieren los cerdos. Y normalmente las proglótides grávidas tienen una longitud y anchuras muy similares, aproximadamente de 1 por 1 centímetro. Y en este hospedador, bueno, los huevos se van a transformar en una fase larvaria que posee 6 ganchos y reciben el nombre de oncoesfera. Esta lo que va a hacer es penetrar en la pared intestinal del cerdo. Posteriormente va a migrar a través de la circulación hasta los tejidos y se transforma nuevamente en un cisticerco. Y así se completa el ciclo. Siguiente. Aquí antes de que continúe, si quieren dejen esa diapositiva. ¿Sí me escucho? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. ok. Es bien importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Taenia solium llega a producir en el hombre 2 patologías. Una es la teniasis, bueno, más bien 2 infecciones, ¿no? Una es la teniasis y otra es la cisticercosis. Cuando el hombre desarrolla teniasis, se considera que es el hospedero definitivo y cuando desarrolla cisticercosis, que ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, se considera que el hombre o el puerquito es el huésped intermediario. ¿Cuándo se considera que, por ejemplo, es definitivo? Cuando se desarrolla el gusano, digamos que adulto. Ajá. En este caso, Taenia solium, aquí en lo que está presentando, para que el hombre desarrolle teniasis, tiene que ingerir la carne contaminada con cisticercos. ¿De dónde la ingiere el humano? Pues ya sea de la carne que está, de la carne que tiene, de la carne del puerquito que tiene el cisticerco, la ingiere, ajá, y bueno, desarrolla finalmente el gusano adulto. Aquí es bien importante, como mencionabas, que es hermafrodita, este gusano. Entonces, con uno que tenga es más que suficiente para que se produzcan los huevos, ¿ok? Entonces, para desarrollar teniasis, solamente es ingiriendo la carne contaminada del puerquito, ajá, con cisticercos. Lo ingiere y bueno, a nivel de intestino se desarrolla el gusano adulto, ¿ok? Entonces, bueno, el humano va a evacuar los proglótides que tienen los huevos y ya el puerquito se va a comer, digamos que los huevos y es cuando va a desarrollar el cisticerco. No nos hacemos bolas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí lo recalco porque en la cisticercosis, en lugar del puerquito, el ser humano es el que va, digamos, que a ocupar este papel, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta en cuanto a su ciclo de vida? No, doctora. Todo bien. No, doctora, todo Ok, bien. no es así, Gracias. continuamos. Continuamos entonces. Claro, doctor. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, ahora, en el caso de la morfofisiología de la Taenia saginata, vamos a hablar nuevamente de su morfología y posteriormente de su fisiopatología. Su tamaño
normales de 4 a 10 metros. Su forma va a ser una forma de cinta larga, plana y ancha, y un color amarillento. En su parte o extremo anterior va a ser delgado. Su cabeza o escólex tiene una forma cuadrangular y su tamaño de esta porción anterior es de 1 a 2 milímetros, disculpen, y presenta 4 ventosas, a diferencia de la Solium, no va a presentar ganchos. En la parte de su cuerpo va a tener aproximadamente de 1000 a 2000 proglótides. Igualmente las proglótides inmaduras no van a tener una característica morfológica notoria, pero en las maduras van a ser un poco más anchas que largas. Igualmente van a ser hermafroditas, no van a poseer un esfínter vaginal. Y en cuanto a su proglótide grávida, como lo vemos aquí en la imagen, bueno, bueno, su forma va a ser 3 veces más largo que ancho y van a tener aproximadamente de 60,000 huevos en cada uno. Poseen de 12 a 30 ramas uterinas. Ese es bueno, como dato es un método diagnóstico bajo el microscopio por la cantidad de ramas uterinas que tengan. Llegan a ser irregulares y se dividen en forma ramificada. Nuevamente, ¿cómo van a salir del huésped? Salen espontáneamente sueltos o con movimiento activo o por medio de alguna eliminación por el huésped. Y en cuanto a su ciclo vital de la Taenia saginata o Taenia del ganado vacuno, es parecido al de la Taenia solium. Y la infección es el resultado de la ingesta del cisticerco de cisticercos a partir de la carne del vacuno, que igualmente va a estar poco cocinada. Y bueno, tras salir del quiste, las larvas se van a desarrollar hacia el estado adulto en el intestino delgado e inician la producción de huevos en las proglótides maduras. Normalmente el gusano adulto puede parasitar el yeyuno y el intestino delgado del ser humano durante un periodo de hasta 25 años y llegar a medir los 10 metros. Y a diferencia de las infecciones por Taenia solium, en el ser humano no se produce cisticercosis por saginata. Y en el caso del gusano de saginata, difiere también de solium por la ausencia como les dije, la ausencia de la corona de los ganchos en el escólice o la cabeza y la diferente estructura de las ramas uterinas de las proglótides. ¿Y tienen alguna duda? No. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo una tabla que encontré que habla sobre las características y su comparativa. Siguiente, por favor. La teniasis por lo general sigue un curso benigno y a menudo puede ser asintomática, y cuando se presentan estos síntomas pueden ser leves o moderados. Por lo común, el paciente infectado no recurre al médico y puede mantener la infección incluso por años. La principal manifestación clínica es la eliminación frecuente de probiótidos, ya sea espontáneamente o con la defecación. Y también el paciente menciona como antecedente un consumo frecuente de carne de res o de cerdo, y algunas personas incluso refieren que es su gusto por consumirla con insuficiente cocción. En una revisión de 3.110 pacientes con teniasis, se reveló que la mayoría presentaba dolor abdominal, náusea, debilidad, pérdida de peso, incremento del apetito, cefalea, constipación, vértigo, diarrea y prurito anal. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, comenzando con el diagnóstico parasitológico, este se basa en el hallazgo y la diferenciación de probiótides grávidas, el cual se puede hacer mediante el tamizaje de heces o por encuentro casual en las heces del paciente. Como lo mencionó mi compañero, este es un método de diagnóstico que es ver cuántas ramas uterinas tiene el probiótide. Con menos de 15 ramas corresponde a la Taenia solium, y con más de 15 ramas corresponde a la Taenia saginata. Hay que tener en cuenta que muchas veces las proglótides están en mal estado, por lo que la identificación específica es muy difícil. La situación usual es la observación microscópica de huevos mediante métodos coproparasitoscópicos, como puede ser el de flotación de Faust o de sedimentación de Ricci o el frotis grueso de
Catocats, entre otros. También puede ser mediante el examen directo o método de Graham, y por esto solo se puede indicar teniasis, ya que pues mencionamos que los huevos son morfológicamente indistinguibles y no sirve para determinar si la enfermedad es producida por Taenia solium o por Taenia saginata. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico inmunológico, este se basa en la detección de antígenos del parásito o anticuerpos contra el parásito que tenga el hospedador. En cuanto al primer caso, se han desarrollado técnicas de detección de coproantígenos. Esta técnica presenta un 100% de sensibilidad y un 94% de especificidad, ya que permite detectar a los portadores de Taenia, pero no consigue distinguir entre si es la solium o la saginata. Cuando la determinación se realiza en una tira reactiva, la sensibilidad disminuye al 85%, aunque con esta variante se puede analizar un mayor número de muestras y no se necesita de un equipo costoso. También otros grupos han desarrollado métodos de detección de coproantígenos similares, donde los sueros policlonales de conejos están dirigidos como antígenos de excreción o de secreción o antígenos de superficie de la saginata, pero presentan el mismo inconveniente que la técnica que describí anteriormente, ya que no permiten un diagnóstico especie específico. También se han identificado por protrómica 2 antígenos del adulto de Taenia solium, que estos fueron reconocidos por sueros de teniásicos y no por los pacientes con cisticercosis, que también, y en este sí se demuestran estadios específicos y cuál es la causa de la infección. Y a pesar de estos avances, hay que tener en cuenta que la detección de anticuerpos en teniasis tiene como desventaja que después del tratamiento los anticuerpos permanecen y estos podrían dar falsos positivos. En cuanto al diagnóstico molecular, la primera técnica molecular utilizada para un diagnóstico diferencial entre Taenia solium y Taenia saginata fue la hibridación con sondas de ADN. Y posteriormente se clonaron 2 sondas de ADN, que es la HDP1 y la HDP2, de una genoteca de saginata que permitieron la identificación diferencial por hibridación de estos 2 ténidos. Y en 1995 se clonaron 2 sondas específicas, una de Taenia solium y una de Taenia saginata, que también logran distinguir entre estos 2. Y debido a lo laborioso de las técnicas de hibridación y al creciente desarrollo de una técnica molecular más sencilla, tenemos a la PCR, que con esta se lograron avances en el diagnóstico molecular. La primera PCR para amplificar el ADN de la Taenia lograba la identificación de la Taenia saginata. Y posteriormente se diseñó una PCR que diferencia entre la saginata y la saginata asiática. También se han realizado estudios filogenéticos utilizando distintas técnicas que, además de identificar qué tenido es en base a los genes mitocondriales, también tenemos que Taenia solium forma 2 grupos filogenéticos o genotipos, uno constituido por los aislados americanos y africanos y otro por los asiáticos. Y todos estos trabajos y diagnósticos moleculares demuestran que la técnica de biología molecular, en especial la PCR, es el estudio específico para saber qué especie está causando la teniasis. La siguiente, por favor. El tratamiento de un caso sospechoso, probable o confirmado debe de indicarse bajo vigilancia médica por personal de salud durante las 48 horas siguientes. Para menores de 5 años se recomienda el albendazol. Este podemos encontrar en suspensión y tabletas. Para suspensión se recomiendan 20 mililitros al día y no necesita ayuno ni uso de laxantes. En cuanto a las tabletas, serían 2 tabletas, lo cual equivale a 400 miligramos juntas al día por 3 días. Y bueno, se pueden masticar las pastillas. Como contraindicaciones encontramos el embarazo y la hipersensibilidad al medicamento. Y como efectos secundarios podemos encontrar la cefalea, náuseas, vómito y ya. La siguiente, por favor. Para mayores de 5 años y población en general, se recomienda la praziquantel en una dosis única de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Y una alternativa a esta sería la niclosamida.
Para niños se recomiendan 50 miligramos por kilogramo en una dosis única y en adultos 2 gramos, que vendrían siendo 4 comprimidos en una dosis única. Las contraindicaciones serían el embarazo, la lactancia, insuficiencia hepática e hipersensibilidad al medicamento. Y de igual forma, efectos secundarios serían náuseas, mareos, fiebre, hiporexia, dolor abdominal y vómito. Si no se presentan mejorías en las primeras 3 semanas, se recomienda repetir el medicamento en las dosis indicadas. Y después de 3 meses del tratamiento, para realizar un control y se debe que efectuar estudios de laboratorio, que ya mencionó mi compañera Dani, para confirmar que efectivamente ya se erradicó esta infección. La siguiente, por favor. Pues rápidamente para su prevención y control, pues una medida muy importante en el caso del control es la formación sobre el método idóneo del cocinado de la carne vacuna y del cerdito. Y en el control de la eliminación de las deposiciones humanas, ya que como vimos, se encuentra uno de los factores de riesgo de la infección, ya que el puerquito o la vaca ingiere ya sea del agua o de sus alimentos. Siguiente, por favor. Eso sería Ok, todo, doctora. sí, excelente. Aquí, por ejemplo, en cuanto al tratamiento, alguna bibliografía refiere y, bueno, recomienda el uso de laxantes posterior a los medicamentos antiparasitarios. Esto porque en ocasiones puede ser que el Scolex, no, el Scolex esté muy adherido hacia el intestino y no lo saca completamente, nada más a lo mejor saca proglótides, el estróbilo y el Scolex se queda aún dentro del intestino, entonces se recomienda el uso de laxantes. Hay que recordar que si se queda dentro, pues va a seguir generando proglótides y bueno, pues finalmente va a seguir la infección, ¿no? Incluso por ahí comentan que si se tiene duda de que si expulsó o no expulsó el Excolex, nosotros podemos repetir a la semana el tratamiento antiparasitario, ¿no? Hasta que nosotros tengamos la seguridad de que arrojó el Excolex, entonces, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. En cuanto a la teniasis, pues digamos que así como tal, mucha sintomatología pues no la da. Ajá. La mayoría de las veces cursan asintomáticos, pero pues sí es bien importante que si nosotros sospechamos o la detectamos, dar tratamiento pues para evitar lo que es la cisticercosis, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? Creo que no, doctora. No, doctora. ¿No? No, Bueno, doctora. ok, entonces, ¿nos desconectamos para ver la otra o cómo?